Ustedes se dieron cuenta que en esta crónica damos a entender y se visualiza que nuestra frontera es bastante permeable, es bastante vulnerable, y es por eso que el Estado toma cartas en el asunto. Hoy día, en lo que llevamos del año 2023, son 3.390 las personas que han ingresado, que han sido reconducidas, fuente del Servicio Nacional de Migraciones. Yo quiero darme solamente 30 segundos. Le voy a pedir a dirección que nos muestre el mapa de Colchane y Pisiga, para que usted se haga una idea. Es acá, en este sector, donde extranjeros y también bolivianos que no quieren pasar por el complejo fronterizo pasan de manera irregular. ¿Qué es lo que dice el colchanino? ¿Qué es lo que dice la gente del norte? Más allá de este protocolo de seguridad, obviamente, donde ya han existido detenciones y hay bastantes y miles de controles, ya sea en Colchane, ya sea en Antofagasta o también en Arica. Lo que dice la gente en Colchane, y hay que tomarles bastante atención, es que ojalá que estos patrullajes por parte del ejército sea en otros lugares, sea en otros extremos, que no solamente sea en el complejo fronterizo de Colchane. ¿Y por qué nosotros realizamos esta crónica de la frontera? Porque realmente nos preocupa lo que pasa con la gente de Colchane. Y es por eso que acá María Luisa está don Javier. ¿Cómo está usted? Muy bien, el alcalde de Colchane. María Luisa, son varios los temas que nosotros estamos mostrando en estas crónicas de la frontera. Exacto, Javier García, alcalde de Colchane, que le agradecemos profundamente que esté aquí, que vino especialmente a conversar con nosotros, un tema tan delicado y que bueno, usted lo ha sufrido tanto en su comuna, por eso vamos a hablar bastante de lo que está pasando en Colchane mismo, pero quiero partir, Leo, con algunas cosas prácticas contigo. Por ejemplo, en el reportaje tuyo veíamos que estás con chaleco antibala. ¿Eso por qué? Yo creo que son por dos cosas. No es que crea. Por dos cosas puntuales. Una, por el nuevo protocolo de seguridad, que tiene que ver que el ejército está en gran parte de la frontera y más allá, así lo entendemos. Y también porque no solamente se vive el problema de migración en Colchane, alcalde, y esto después lo vamos a conversar más extenso. Hay contrabando. Bueno, hay lo veíamos que tú tráfico pillaste de justo droga. una camioneta, al parecer. Entonces, claro, el trabajo, María Luisa, realmente, y aquí quiero ser bien responsable y me quiero sacar el sombrero, como buen chileno también. El trabajo que está realizando Carabineros de la Frontera en Colchane es bastante férreo y finalmente lo que están haciendo es, más allá de la migración, atacar diferentes puntos. El contrabando, el tráfico de drogas. Se dieron cuenta que nos encontramos con un auto de alta gama en una localidad que se llama Pisiga Choque. La pregunta que yo hice era la de cualquier chileno. ¿Qué hace ese vehículo de alta gama en una localidad a metros de cruzar a Bolivia? Es ahí, es una organización criminal. Mira, para ser un poco más exacto, ¿qué pasa cuando hay una encerrona en un trébol acá en Santiago? Después viene toda una seguidilla de delitos y llegan a ese punto para poder traspasarlo a Bolivia. En el minuto que llegan a Bolivia, desaparece el automóvil. Bueno, Informe Especial hizo un reportaje extenso de eso. Vamos a seguir profundizando, pero alcalde, quiero que usted nos diga, nosotros hemos conversado en varias oportunidades, que le agradecemos, ahora nos encanta tenerlo de manera presencial aquí en el estudio. ¿Cuál es la situación que vive su comuna, que vive Colchane en este minuto producto de la migración? Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación y por supuesto les traigo los saludos de mis hermanos de Colchane. Bueno, ya llevamos más de 2 años viviendo una situación compleja. Hoy día con la entrada en vigencia de esta nueva ley, por cierto que vemos con preocupación no solamente digamos la falta de tecnología, la falta de infraestructura para que esta nueva herramienta legal sea efectiva, sino que vemos con mayor preocupación cómo la migración irregular se ha desplazado a sectores más alejados, como Isluga, y las imágenes fueron elocuentes, Parajaya, Pisiga Choque, etc. Por tanto, hoy día creemos que esta medida por sí sola no va a solucionar el problema de la migración irregular. Usted cuando está diciendo esta medida, las nuevas medidas con los militares, que por ejemplo, que pueden controlar identidad, pueden revisar bolsas, ¿a eso se refiere? Por supuesto, hoy día, por ejemplo, el ejército tiene la posibilidad de registrar los equipajes, porque sabemos que muchos ingresan con armas de fuego, armas blancas, etcétera, con elementos que usan para amenazar a nuestros vecinos y así pedir alimentos, por ejemplo. Sin embargo, las personas que ingresan aún sin identidad, de todos modos,
ingresan al país, porque Bolivia hoy día no recibe a reconducidos que no sean bolivianos. Y en ese sentido, por supuesto que es una preocupación que tenemos, ya que esto no está siendo efectiva, y por otro lado, debemos dar una señal potente. Una de las señales que necesitamos que el gobierno pueda entregar al país para dotar de seguridad es el inicio de expulsiones administrativas, ya que tenemos una frontera solamente con Bolivia y Colchane de 130 kilómetros. Sí, claro. Por tanto, el control de todas maneras será Alcalde, difícil. detengámonos porque usted lo ha advertido en innumerables ocasiones cómo entró la delincuencia a Colchane. Y ahora nos está diciendo, bueno, parte de lo que se puede encontrar en los bolsos es arma con las que amenazan precisamente a los vecinos. A ver, ¿qué está pasando en términos de delincuencia hoy día en Colchane? Bueno, afortunadamente hoy día no vemos migrantes caminantes por la ruta 15CH, tampoco vemos en mayor cantidad migrantes pernoctando en la plaza de Colchane o en Pisiacarpa, que son localidades que están al costado del complejo fronterizo de Colchane. O sea, ya no es un tema masivo como el año 2021. Sigue siendo masivo, pero por otros sectores. Por el sector de Isluga, por ejemplo, donde se trata de un pueblo ceremonial donde no hay habitantes, ya que se reúnen solamente para las fiestas patronales, y ahí es donde ellos están ingresando a las casas deshabitadas, haciendo uso de esas habitaciones para pernoctar, como también están ingresando por el sector de Taipihuano, que es una localidad distante a 15 kilómetros al sur de Colchane. Por tanto, hoy día la inseguridad o la sensación de inseguridad lo está viviendo principalmente esos pobladores, es decir, aquellos que viven en esas localidades lejanas. Me llamó la atención lo que nos dijo la señora Flavia, que vive a kilómetros, digamos, de Colchane, que ella se dedica a la ganadería, alpacas, sus llamas las tiene ahí, y finalmente dice que le da miedo porque los ve ingresar a estas personas. Yo le quiero hacer otra pregunta, pero quiero que me lo responda directamente, porque yo le dije en el reportaje, ¿aprendimos o no aprendimos? También se la hago acá, pero en definitiva hay que entender que también ya no es la masividad que existía el año 2021 y parte del 2022. Se ha bajado el número en cuanto a estadísticas y eso hay que ser claro y concreto. ¿Cuántos migrantes extranjeros están ingresando por los extremos, digamos? Alcalde, queremos que nos responda inmediatamente cuántos migrantes ingresan por los extremos. Estamos también con el delegado presidencial de la zona, pero hacemos una breve pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Regreso en el Buenos Días a todo equipo completo porque ya llegó nuestro querido Eduardo Fuente, que ya está con nosotros. Seguimos con el alcalde de Colchane, muy agradecidos que esté aquí presencialmente, que viene especialmente a conversar con nosotros. Leo Castillo, tú dejaste una pregunta planteada. Y tiene relación con lo que hablábamos. Se entiende que hay una baja en cuanto a las estadísticas porque está obviamente el ejército en la frontera, ya sea, Eduardo, en Antofagasta, en Arica, Chacayuta, en Colchane. Pero finalmente se vive una realidad que es diferente. Son muchos los temas que hay en Colchane. Yo lo decía, el contrabando, la droga, estos vehículos que nosotros vimos en el reportaje, estas imágenes que nosotros estamos viendo que nos llaman la atención. Y aquí va la pregunta. Finalmente sirve, alcalde, pero usted tiene otra visión. Nos decía que finalmente los extranjeros de manera irregular están ingresando por otros puntos más lejanos al complejo y eso finalmente no se está visualizando por el gobierno, por el Estado, ¿no? Efectivamente, hoy día con la instalación de esta base militar en Colchane y en Cariquima, lo que vemos es que los grupos organizados, es decir, coyotes, están operando de manera mucho más sofisticada. Es decir, se comunican con coyotes chilenos y dejan a migrantes en sectores mucho más alejados como Isluga, Parajaya, que tiene una distancia de aproximadamente 20 kilómetros al norte de Colchane, como también localidades de Taipihuano o Pisiga-Baquedano, que están al sur de Colchane. Brevemente, alcalde, los coyotes son estos delincuentes que trasladan a los migrantes extranjeros, en este caso un colombiano, un venezolano, lo trasladan a Chile de manera irregular, les cobran, les ofrecen llegar inmediatamente a Iquique y son tomados ¿por qué? Por delincuentes chilenos o coyotes chilenos. Por chamberos bolivianos, chamberos le llaman allá, que son personas que captan de alguna forma a personas que quieran ingresar a Chile y les ofrecen una ruta mucho más segura para ingresar, es decir, evadiendo todos los controles que hay en Colchane, como también conocen los puntos estratégicos donde el ejército está hoy día controlando. Por tanto, buscan alternativas que están a mucha distancia del complejo fronterizo de Colchane para ingresar a Chile. Inclusive hoy día están ofreciéndoles
digamos, el traslado directamente a su destino, como Iquique, Alto Hospicio o Santiago. Ahora, alcalde, cuando estamos hablando de esto y que ha disminuido la migración, estamos hablando de cuánta gente pasa la frontera diariamente, más o menos. Nosotros hemos dicho que no ha disminuido la migración irregular. No ha disminuido. Lo que hemos visto es cómo ha cambiado en la forma de ingreso. Se ha desplazado a sectores alejados, están operando o ingresando durante la noche principalmente, o por sectores de difícil acceso, como el Bofedales, Salares, etcétera. O sea, cientos de personas igual. Sí, perdón, porque es que eso es interesante, porque siempre las autoridades dicen, mira, sabemos que están pasando por aquí y por allá. Ahora tenemos un refuerzo con militares. Los militares no acceden a esa información porque parece increíble que los alcaldes la tengan y no lo tengan aquellos que tienen que ir a controlar, justamente, porque se habla de 24 detenidos. 24 detenidos, claro, considerando el flujo de personas que están pasando ilegalmente a Chile. Lamentablemente, cuando nosotros recibimos denuncias de los vecinos, avisamos a Carabineros. En algunas oportunidades se ha podido llegar con Carabineros al sector, pero en otras no, porque la distancia es muy amplia y sabemos que Carabineros tampoco tiene la capacidad suficiente para responder una frontera tan extensa. Por tanto, nosotros vamos a seguir haciendo esa ronda y, de acuerdo a la información que nos entrega Seguridad Ciudadana, más los videos de los vecinos, las fotografías, las denuncias, sabemos que ingresan al menos de 200 a 400 personas diariamente. Lo mismo es siempre, o sea, es una cifra negra. Por supuesto, una Pero un cifra... poco lo que decía también el director de Migración. Lo hablamos la semana pasada, claro. Hay una cifra negra que realmente no está totalmente clara, no hay cómo cuantificarla. Y ese es el problema. Bueno, y ese, perdón, Mari, sí, que sí, lo hablaba el alcalde hace algunos momentos, ¿no? De la coerción sobre los vecinos, ¿no? De que les piden ayuda y los presionan finalmente. O sea, ahí entramos en otra situación, una situación tanto más compleja para la gente a la cual usted le tiene que rendir, porque finalmente usted es la autoridad que los vecinos han elegido para estar ahí. Entonces, ¿cómo reacciona usted como alcalde cuando los vecinos, oye, le dicen, alcalde, vienen y me amenazan para que los apoye, para que los ayude, para que les dé comida? En esos casos, ¿la policía puede hacer algo o es demasiado ya simplemente la cantidad de efectivos no da abasto para todo? Bueno, nosotros en estos años hemos vivido claramente la falta de efectivos de Carabineros. Y en eso quiero ser bien claro. Y también la falta de equipamiento para Carabineros, y felizmente hoy día nos informan que hoy día cuentan con 4 vehículos, pero contaban con uno solo. Por tanto, difícilmente se podía acceder al servicio de Carabineros. Nosotros como municipio tampoco podemos poner en riesgo la seguridad de nuestros vecinos. Lo que hacemos nosotros es llegar al lugar y hacer las denuncias respectivas a Carabineros para que ellos puedan llegar al lugar y hacer los controles. Pero muchas veces ya no están. Claro. Por eso que es importante la tecnología, por eso que es importante que Carabineros cuente con los vehículos necesarios, porque los vecinos siguen abandonando las casas, siguen viviendo hechos de violencia, amenazas, por ejemplo, como decía la señora Flavia, y por supuesto están llegando ahora por sectores más alejados donde lamentablemente ya no hay pueblos grandes, sino que son caseríos o pequeños pueblos. ¿Cuántos vecinos se han ido? Al menos creemos de 300 personas que se han ido de la comuna por falta de seguridad. 300 personas. Eso es solo en Colchane. Solamente en Colchane. Quiero sumar, alcalde, a esta conversación al delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quintero. Delegado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y precisamente esto le quiero preguntar, porque aquí estamos hablando con el alcalde de Colchane y nos dice que en cifras negras prácticamente tenemos el mismo nivel de migración que hemos tenido siempre. O sea, las nuevas medidas no estarían haciendo mucho efecto en ese sentido. Y uno de los mayores sustos, por supuesto, es que en otros pueblos pase lo que pasó en Colchane. El alcalde nos dice, 300 personas más o menos se han ido de mi comuna, casas destruidas, un nivel de delincuencia que antes no existía y que ha hecho que los vecinos se tengan que retirar, además con una devaluación del valor de las casas impresionante. No sé qué nos puede decir al respecto. Hola María Luisa, muy buenos días. Buenos días a todos quienes están en el estudio. Un especial saludo al alcalde de Colchane, Javier García, con quien hemos trabajado algunos de estos temas. Yo, mira, creo poner en contexto, digamos, la medida, porque efectivamente si esperamos que una sola medida permita resolver todo el problema migratorio que tenemos en la frontera, la verdad que estaríamos fallando el rumbo, digamos, ¿no? Acá lo que se requiere es un conjunto de medidas. Lo que se requiere es construir un proceso que permita ordenar de mejor manera el territorio y, por cierto, que en ese camino el proyecto de infraestructura crítica que se está implementando hace ya algunas semanas nos ha permitido generar un mayor orden, una mayor detección de los tránsitos
irregulares que ocurren por la frontera y como bien lo decía en el reportaje Leonel, efectivamente estamos también abordando no solamente la migración irregular por pasos no habilitados, sino que particularmente esto es una medida que permite atacar de frente a las bandas de contrabando, a las bandas de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico ilícito de migrantes y una serie de otros delitos que ocurren en la frontera. Por lo tanto, delegado, este es un primer momento que nos permite avanzar, por cierto, en las medidas que hemos estado tomando, pero sin duda se requieren una serie de medidas que vamos a estar implementando en los próximos meses. Delegado, es que, bueno, por ahí le da un poco de luz quizá la respuesta sobre lo que le quiero plantear, pero yo entiendo que esto no es un problema solo de este gobierno, es un problema del Estado chileno que se viene arrastrando hace largos años, ¿ya? Sí. Mucho se habló durante el gobierno de Michelle Bachelet, mucho se habló durante el gobierno de Sebastián Piñera, mucho se está hablando durante el gobierno de Gabriel Boric. Y usted acaba de decir algo que uno dice, yo lo podría decir, se requieren muchas veces, yo lo puedo decir porque soy un ciudadano, pero que la autoridad diga se requieren, yo digo, si la autoridad dice se requiere, ¿por qué no se coordinan y toman esas acciones de una vez por todas? Porque uno dice, ahora está el proyecto de infraestructura crítica que se debatió en el gobierno anterior y no se quiso aprobar. Ahora se está haciendo el grueso de medidas, o sea, la paciencia de la gente que vive ahí, 300 vecinos solo en su comuna que se van. ¿Qué pasa? La gente no tiene la paciencia de estar esperando que se tomen medidas. ¿Por qué no se han tomado medidas hace rato? Esto es una cuestión que se viene arrastrando hace tantos años. A veces uno siente, entendiendo la complejidad de la situación, de lo largas que son las fronteras, pero a veces uno siente una sensación como de una inacción o una falta de interés por parte del Estado que es terrible. A ver, Eduardo, yo quiero quizás coincidir contigo en una parte del comentario, en el sentido de que lo que hemos visto durante este primer año, tú bien lo señalabas, esta no es una situación que se generó ahora, ni con este gobierno, digamos, una situación que viene de hace años, y es un abandono, y el alcalde seguramente estará de acuerdo conmigo en esto, es un abandono del Estado de décadas, que no ha construido infraestructura adecuada en frontera para poder llevar los servicios del Estado ahí donde se requiere. Nosotros nos encontramos con puestos de observación fronteriza que eran verdaderos containers sin ningún tipo de equipamiento especial para poder albergar a funcionarios policiales y militares que cumplen funciones tremendamente críticas en condiciones que son muy adversas. Estamos hablando de 3.650 metros de altura, estamos hablando de temperaturas que bajan los menos 8 grados en la noche, estamos hablando de vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Entonces, son condiciones que evidentemente requieren un perfeccionamiento, un mejoramiento por parte del Estado. Nosotros, ¿en qué hemos estado? Yo quiero recordar que la participación de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras es algo que ya se viene realizando desde el año 2019 a través del decreto 265, pero lo que nos parecía a nosotros como gobierno era que necesitábamos reforzar la presencia militar, pero con facultades. Y eso es justamente lo que hace la reforma constitucional de infraestructura crítica, al permitir que las Fuerzas Armadas puedan tener facultades que antes no tenían en materia de poder realizar controles de identidad para aquellas personas que estén circulando por el área fronteriza, para poder hacer registro de vestimenta, equipaje, incluso vehículos, como lo veíamos en el reportaje anteriormente, y también para realizar detenciones, poniéndolo, por supuesto, a disposición de las policías y generando un mayor ordenamiento en frontera. De hecho, lo que hemos visto, y esta es una cuestión que nosotros anticipamos, es que con infraestructura crítica probablemente lo que íbamos a ver era un aumento en los registros de personas que son detectadas ingresando por pasos no habilitados. Y efectivamente, mira, yo tengo las cifras acá. Entre el 13 de febrero y el 19 de febrero, las Fuerzas Armadas y Policiales registraron, identificaron a 131 personas ingresando por pasos no habilitados. Desde que tenemos infraestructura crítica en la frontera, entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, tenemos 348 personas identificadas. Por lo tanto, esta es una medida que permite... ¿Cuál fue el destino de esas personas? Los mecanismos que tiene el Estado en frontera para poder detectar mayor cantidad de personas, conducirlas a través del complejo fronterizo, generar un registro biométrico de cada una de ellas, porque efectivamente el Estado tiene que saber qué persona está ingresando por el territorio. Delegado, de esa cifra, que no solamente va a mejorar la frontera, sino que también el resto del territorio. Entiendo. De esa cifra, uno podría decir, si era tan bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Llevan un año en el gobierno. Pero bueno, se hizo. De esas 348 personas que han sido detenidas ahora, ¿qué pasó con ellas? ¿Cuál es el destino de ellas? Porque si las llevan, le toman la foto y luego pasan, no sé si hay mucha diferencia.
A ver, respecto de esas personas, mira, dos cosas. ¿Por qué no hemos demorado tanto? Yo les quiero recordar que esto es una reforma constitucional que requirió un trámite por el Parlamento y en algún momento incluso parlamentarios de oposición particularmente pusieron en riesgo el despliegue de esta medida, retirando justamente las facultades que iban a tener en frontera. Por lo tanto, yo agradezco a quienes pusieron por delante la seguridad de los habitantes de frontera, de los habitantes de Tarapacá, quienes pusieron por delante esas necesidades para poder sacar este proyecto adelante, que era tremendamente necesario, pero que era necesario reformar no solamente una ley, con esas sino que personas? la Constitución para poder tener este despliegue. Y con las personas que usted, esa cifra, ¿qué fue de ellas? Con las 348 personas. A ver, estas personas que yo mencionaba recién, las 348, no son personas que son detenidas, son personas que son registradas y conducidas al complejo fronterizo, sobre las cuales se realiza este proceso de registro, y hay personas que, dependiendo de la nacionalidad, lo comentaba recién el alcalde, y ustedes lo saben, creo que bastante bien, las personas bolivianas son reconducidas a su país de origen, mientras que las personas que son de otras nacionalidades, se quedan a acá. las cuales Bolivia no permite la reconducción, son denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones para analizar el caso a caso de cada una de ellas. Delegado, podríamos estar hablando muchas horas porque es un tema que en realidad son muchas aristas. Lo primero, no son palabras mías, son palabras de la ministra Vallejo, que habló de la precariedad del sistema y sobre todo, usted lo dijo, estos containers casi hechizos donde están el ejército, que se tiene que solucionar sí o sí por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas y finalmente porque sea un tema mucho más humano para resguardar nuestra frontera. Dicho eso, me refiero a otro tema. La pregunta es, ¿qué pasa con Cancillería chilena? ¿Qué pasa con Cancillería boliviana? Que se tienen que de alguna vez poner de acuerdo, porque claro, en Arica Perú acepta la reconducción, o sea, reconducidos pasan nuevamente a Tacna, pasan nuevamente a Perú, pero Bolivia parece que no tenemos cero diálogo, porque finalmente todos esos reconducidos se le anota el nombre, el apellido, el tema biométrico, las nuevas tecnologías, pero resulta que entran igual a Chile. ¿A Chile a qué? Quedan a la deriva. Y lo otro que le quiero preguntar, son muchos temas de alcalde María Luisa, son muchos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, a partir de ahora? Y esta es una pregunta bien clave. Por ejemplo, sabemos que en Pisiga ahora, para entrar a Chile, se está aglomerando gente. Ya no hay... Pisiga tiene alrededor de 400 habitantes. Hablé con el alcalde de Pisiga, hablé con el alcalde de Zavalla. Hoy día en Pisiga no hay 400 personas. Hay alrededor de 900.000. Imagínate entonces, lo colapsado que eso cuesta. da cuenta de que son muchas las personas que quieren entrar a Chile. Damos abasto para poder atender lo de la frontera y que entren regular, porque esto se está generando, me da la sensación, por todo lo que hemos reporteado, como un efecto globo. Se está aglomerando la gente, que en algún minuto, delegado, van a ingresar. Van a tener que ingresar de manera rápida y eso significa que van a empezar a ingresar por lugares que no son obviamente habilitados, ¿no? Sí, bueno, Leonel, yo quisiera referirme un poco a tu consulta, que tiene varias aristas, digamos, y efectivamente podríamos estar conversando todo el día de esto. Respecto a que los controles que está realizando hoy día el ejército son controles que consideran un despliegue combinado, digamos, un despliegue mixto de puestos de observación fronteriza que son fijos, con patrullas dinámicas que son móviles y con checkpoints que están en distintas rutas, digamos, y lugares de la región. Por lo tanto, evidentemente esta situación de que se genera un efecto globo, como se llama, una suerte de efecto de desplazamiento, de difusión justamente de los ingresos por paso no habilitado, es algo que nosotros tenemos en cuenta en las programaciones que hacemos y en las planificaciones que hacemos en conjunto con las policías y el ejército. Por lo tanto, lo que estamos trabajando hoy día, este era un primer paso importante que teníamos que tener, pero lo que tenemos que mirar hacia adelante es el fortalecimiento del equipamiento y la tecnología en frontera, para lo cual tenemos un proyecto con el Comando Conjunto Norte que nos va a permitir dotar en el plazo de 1 o 2 meses, poder tener mejores dispositivos con calefacción, con aire acondicionado, con satélite, con microondas, con radares, con comunicación vía satélite, cuestiones que hoy día no existen en frontera. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, pero también vamos a estar adquiriendo una serie de camiones modulares que permiten tener un mejor tránsito por la frontera, justamente para abordar lo que se ha señalado en el estudio, de que están ingresando por otros lados y por lo tanto ahí donde nosotros estamos poniendo la alerta
y hacia donde queremos ¿Delegado? llevar, por supuesto, el reforzamiento Mire, del patrullaje. es que de lo mismo que usted está hablando, quiero abrir la conversación al alcalde también de Colchane, porque, alcalde, lo que nosotros escuchábamos del delegado presidencial ahora, que son las nuevas medidas, incluso lo veíamos aquí en el matinal la semana pasada con la ministra de Interior, Carolina Toa, quien reconocía la falta de Estado en la zona, que es un poco lo que estaba diciendo el delegado presidencial. Entonces, todas estas medidas, ¿usted las comparte? ¿Cree que efectivamente van a frenar este nivel de migración o de crisis que se está viviendo en las fronteras, o no es suficiente? ¿O qué aspira o espera usted? Bueno, hemos sido claros nosotros en apoyar esta nueva herramienta legal, es decir, la infraestructura crítica, debido a que hoy día sí puede el ejército revisar al menos los equipajes y hacer un registro o controlar la identidad de quienes portan algún documento, pero vimos en el reportaje del ciudadano que no tenía ningún documento de identidad y no sabía su fecha de nacimiento. Por tanto, en esos casos, por cierto que se requiere tecnología que no hay hoy día. No hay una infraestructura adecuada para el ejército tampoco. La ministra se comprometió con gestionar a la brevedad todo aquello y así lo esperamos, ya que los mismos compromisos adquirió los ministros que visitaron Colchane. Quiero ser claro en esto. Esa herramienta legal por sí sola no va a solucionar el problema de la migración descontrolada. Se requiere otras medidas complementarias, como las expulsiones administrativas, que hoy día son importantes como señal para que más migrantes que hoy día se encuentran en Perú, en Bolivia, en Colombia, dejen de ingresar por Colchane, porque ya saben que es un sector de difícil control. Por más que incorporemos más efectivos del ejército, va a ser imposible controlar nuestra frontera. Y por supuesto, el diálogo con Bolivia, que es importante hoy día, ya que no hemos visto, más allá de anuncios, acciones concretas. No sabemos cuáles son los avances que ha tenido la Cancillería con su par boliviano. Por tanto, si no tenemos esta información, para nosotros todo este tipo de anuncios no es creíble. Oye, alcalde, mire, yo estoy mirando acá en redes sociales y una persona pregunta algo que lo hemos dicho que parece un sinsentido, ¿no? Particularmente para la gente que entra desde Bolivia. Así es. Si desde Bolivia entra alguien de una nacionalidad distinta a la boliviana y es sorprendida, Bolivia no lo acepta de vuelta. Claro, Bolivia solo acepta a los bolivianos. Claro. Entonces, ese ciudadano, por ejemplo, venezolano, que entró por territorio boliviano, ¿qué pasa con él? De todas maneras, es conducido a través del Servicio de Salud a Iquique y dejado a su suerte, o bien tiene la posibilidad de buscar algún medio informal para llegar a su destino, como es Iquique o Santiago. Es que eso es algo súper interesante de establecer. Si a alguien que viene desde otro país lo pillan entrando de manera irregular, no es que lo expulsen. No se expulsa. No. Entonces seguimos teniendo una gran cantidad de personas, los que entran por los lugares habilitados, más los que entran de lugares inhabilitados, que si son sorprendidos, no son expulsados. No, claro. ¿Y O sabe sea, lo que pasa? entonces no está siendo efectivo. Alguien podría decir, bueno, sí, pero es que el derecho a emigrar y todo, pero quiero entender que si usted trata de hacer eso en otro país, no sé si va a tener tantas libertades como tiene acá en Chile. ¿Sabe lo que pasa? Que quedan a la deriva. Esa es la realidad. Así es. Seamos claros y concretos y precisos. A la deriva, pero acá adentro. Quedan a la deriva, pero en Chile. Y es ahí donde hay tanto enojo por parte de la población, nuestros compatriotas, y que de repente tienen bastante razón. Sí, hay que respetar la migración, pero finalmente hay que ordenar también la situación. Porque claro, nosotros la semana pasada lo vimos, donde Chacayuta, Arica, Reconducción toman a un, vamos a poner el ejemplo, y esto podría ser cualquiera, toman un extranjero venezolano, colombiano, lo llevan a la PDI, lo reconducen, y Perú que dice, vamos otra vez a Tacna, sí, aceptamos la reconducción. Por eso yo le hacía la pregunta al delegado, ¿qué pasa con las cancillerías? Porque en Bolivia no pasa eso. Hay una reconducción, llega a PDI, le anotan el nombre, le anotan el teléfono, el biométrico, bueno, mira, y finalmente quedan a la está deriva. Leo precisamente el delegado también para seguir conversando con él, y aquí un poquito la coordinación, lo que tiene que ver, que tú preguntas, lo de la Cancillería, cómo se coordinan, porque efectivamente, y lo hemos conversado aquí en extenso, no sacan nada si llevan a la frontera a una persona, pero finalmente se queda en Chile. Pero a la vez el alcalde decía, si bien apoya las decisiones que ustedes han tomado, no son suficientes, y igual siguen entrando diariamente alrededor de 200 personas. Entonces, claramente, delegado, no se está solucionando el tema. Sí, mira, María Luisa, Leonel, un poco la pregunta que me hacían sobre Cancillería, y respondiendo quizás al titular que aparece, ¿no? De cómo se regula, cómo se maneja la crisis migratoria. Evidentemente, como decía, hay un sinnúmero de medidas que hay que solucionar. Un fenómeno tan grande como la migración venezolana, que yo quiero recordar
acá en el panel, que es la migración más numerosa que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, en los últimos 50 o 70 años nunca hemos tenido un movimiento forzado de personas más grande como el flujo venezolano. Por lo tanto, pensar que una sola medida va a poder solucionar un problema que es estructural, tenemos que nosotros avanzar también en la coordinación multilateral, porque efectivamente es lo que nos va a permitir responder de manera coordinada entre los distintos estados a la situación que se está viviendo hoy día en Venezuela. Ahora, respecto de las coordinaciones con Cancillería, efectivamente nosotros yo quiero recordar que no tenemos relaciones diplomáticas de alto nivel con Bolivia, por lo tanto el esfuerzo que ha hecho Cancillería para poder tener una coordinación con el Estado boliviano, efectivamente se están conversando hoy día las medidas de reconducción, pero también hemos puesto sobre la mesa una cuestión que para nosotros es de vital importancia, el alcalde también lo sabe, lo hemos conversado, sobre la categoría de habitante de frontera. Porque efectivamente nosotros en la frontera, en Colchane y en los distintos poblados que están en nuestra frontera, tenemos pueblos originarios, pueblos ancestrales que han convivido toda la vida con las distintas localidades y pueblos que existen también al otro lado de la frontera. Por lo tanto, también como parte del convenio 169 que protege justamente este tipo de prácticas, nosotros tenemos que avanzar en un reconocimiento que permita a esas personas que habitan esos lugares y que durante toda la vida han tenido un contacto directo con los hermanos y hermanas bolivianas, efectivamente darles la posibilidad que aparece en la ley de migración de contar con un visado de habitante de frontera que nos permita regular de mejor manera esa situación. Ahora, respecto de las expulsiones administrativas, yo les quiero recordar que en el Parlamento hay un proyecto de ley que permite agilizar las expulsiones administrativas, porque la ley actual, que entró en vigencia el 12 de febrero del año pasado, dejó, la verdad, que un camino muy, muy difícil para poder materializar expulsiones administrativas con 3 notificaciones que tienen que ser presenciales. La ley lo mandata de esa manera, y lo que nosotros estamos haciendo es buscar caminos para que podamos agilizar esas notificaciones, hacerlas vía online, por ejemplo, y de esa manera también agilizar el proceso de expulsiones. Pero yo aquí quiero recordar que el año pasado el gobierno, digamos, materializó a través de la Policía de Investigaciones más expulsiones que el año anterior. Y eso particularmente respecto de las expulsiones judiciales, respecto de personas que cometen delitos y que por lo tanto tienen la posibilidad de cumplir la pena en sus lugares de origen. A quien escuchamos es Daniel Quintero, delegado presidencial de Tarapacá. Le quiero preguntar, Daniel, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes respecto a las medidas que se han tomado? ¿Hay una meta en términos de la cantidad de personas que pueden ingresar a nuestro país? ¿Cuál es el sentido finalmente de todas estas acciones que se están tomando? Sí, mira, yo creo que el objetivo principal, más que cuantitativo, es cualitativo, y es poder generar un mayor ordenamiento del territorio. Y eso es algo que tenemos que ir conversando con el alcalde, con los distintos actores también, con los vecinos y vecinas de la comuna de Colchane, pero también de los poblados aledaños, porque efectivamente, por ejemplo, durante esta primera semana de implementación de infraestructura crítica, solamente acá en la región de Tarapacá hemos realizado más de 4.000 controles de identidad. Se han realizado patrullajes móviles, patrullajes de largo alcance a través de distintos equipamientos. Hemos estado conduciendo a distintas personas al complejo fronterizo y generando una serie de acciones que permiten tener un mayor ordenamiento del territorio. Ahora, lo que viene hacia adelante, y en los próximos meses lo vamos a ver, es el proceso de empadronamiento, que también va a permitir generar un mayor orden para responder 3 preguntas que el Estado hoy día no tiene respuesta. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cuántos son? Hagamos lo siguiente, delegado. A partir del desorden migratorio que vivimos los últimos años, es una pregunta que lamentablemente hoy día no tenemos respuesta, y tenemos que construir el camino para poder llegar con esa respuesta y garantizar la seguridad de toda la población en el territorio. Hagamos lo siguiente, a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN, la gente también nos manda preguntas. Hay gente que dice, hoy me estoy desayunando con esto de que mayor control no significa que entre menos gente, sino que al contrario es como un ordenamiento cualitativo, como ha dicho el delegado. Tenemos más preguntas para usted al regreso de la pausa. Estamos con el alcalde de Colchane, Javier García, con ustedes también a través de nuestro hashtag. Así que, por favor, cualquier pregunta tiene este momento para escribirla a través de las redes sociales, y nosotros hacemos la pausa y ya regresamos. Muestra distintas realidades que se están viviendo. Estamos con el delegado presidencial de Tarapacá y, por supuesto, con el alcalde de Colchane. Alcalde, quiero preguntarle a usted porque el delegado nos dio una serie de medidas que se están tomando, pero usted dice no son suficientes. Obviamente apoya estas medidas, pero cree que no van a encontrar la solución. ¿Qué habría que hacer hoy día para que efectivamente empiece a haber una disminución de la crisis migratoria, que usted nos dice son alrededor de 200 personas los migrantes que pasan día a día, es decir, lo mismo que siempre?
Nosotros hemos sido claros, necesitamos medidas complementarias y que son hoy día urgentes. Por ejemplo, las expulsiones administrativas. O sea, que se vea una expulsión. Necesitamos que el gobierno cumpla su compromiso cuando visitó la ex ministra Siches a Colchane de que iba a iniciar las expulsiones administrativas. Por tanto, es una señal potente para que migrantes que hoy día se encuentran en Bolivia, en Perú, por la crisis, por supuesto, ingresen por Colchane, porque ya saben que Colchane es extenso y de difícil ¿Y control. eso no se hace por voluntad? Perdón. Ahí claramente falta voluntad política. ¿Voluntad política? Voluntad política, como también se requiere, decía el delegado, mejorar la ley migratoria, sobre todo en el procedimiento de expulsión. Déjeme preguntarle algo así desde la honestidad. Porque también se ha hablado que esas expulsiones no se hacen por un tema ideológico. Que la sensibilidad del gobierno no está muy de acuerdo con este tipo de expulsiones. Así como se hicieron antes, pero sin embargo el delegado nos ha dicho que durante este gobierno se han hecho más que los años anteriores. Entonces no entiendo a veces cuando se dice, no, si no se hace por una cuestión política, sino que falta voluntad, ¿por qué no se hace? Lamentablemente aquí no se está priorizando la seguridad de los chilenos y tampoco se está priorizando la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se está invirtiendo, por ejemplo, se está destinando bastantes recursos en mejorar el refugio que está instalado en Colchane, pero no se ha invertido en seguridad. Hoy día contamos con un complejo fronterizo que no tiene la capacidad de respuesta. Sí, pero le pregunto, ¿por qué cree usted que no se hacen esas expulsiones? Por una cuestión ideológica, por cierto, y por una cuestión que el gobierno obviamente ha priorizado tratados internacionales que prioriza el derecho de migrar por sobre los intereses nuestros, sobre todo de seguridad y de protección de los pueblos indígenas. Preguntémosle precisamente al delegado presidencial a ver qué es lo que tiene que decir, porque aquí el alcalde delegado es claro en decir que efectivamente por un tema ideológico no se expulsa a los migrantes. A ver, yo quiero descartar de plano la crítica respecto de que las expulsiones no se realizan por problemas ideológicos. Y eso tiene pruebas. Yo creo que aquí hay que mirar bien cuáles han sido las acciones más que las declaraciones. Yo estuve en esa reunión con el alcalde cuando la ex ministra Siches planteó la posibilidad de retomar las expulsiones administrativas y lo que se comprometió en esa reunión fue la presentación de un proyecto de ley que permitiera agilizar las expulsiones administrativas. Proyecto de ley que fue presentado y que está hoy actualmente en tramitación y en discusión parlamentaria. Por lo tanto, el llamado a los parlamentarios y las parlamentarias es que puedan agilizar la tramitación de ese proyecto de ley para poder contar hoy día con mejores mecanismos que nos permitan concretar las expulsiones administrativas. Yo repito, acá la nueva ley dejó un procedimiento que es bastante complejo y bastante trabajoso de poder llevar adelante y por lo tanto tenemos una imposibilidad estructural de realizar expulsiones administrativas. Pero delegado, usted nos decía que durante este gobierno se habían hecho más que en años anteriores, entonces no entiendo si es tan complejo por qué lo han hecho y por qué no lo siguen haciendo. Lo que pasa es que son dos tipos de expulsiones en Chile. Tenemos la expulsión administrativa y la expulsión judicial. Lo que nosotros, cuando yo doy el número de que se realizaron más expulsiones, particularmente y fundamentalmente son más expulsiones judiciales respecto de personas que cometieron delitos y que están condenadas a penas menores a 5 años, o sea, delitos menores. Las expulsiones administrativas presentan hoy día una complejidad que tenemos que destrabar, pero eso requiere un acuerdo en el Parlamento y para el cual estamos trabajando como gobierno para poder sacar adelante. Pero mira, Eduardo, María Luisa, el alcalde también, yo mismo, como delegado presidencial, estuve en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento discutiendo para reponer la expulsión penal respecto de personas que cometan delitos asociados a tráfico de drogas, delitos menores, es decir, microtráfico, porte, ese tipo de delitos. No estamos hablando del gran narcotráfico. Por lo tanto, acá yo quiero descartar de que exista un problema ideológico en la ejecución de las expulsiones, sino que lo que nos encontramos es con un escenario que es distinto. Porque cuando nosotros asumimos el gobierno el 11 de marzo del año pasado, hace un mes atrás, el 12 de febrero, entró en vigencia una nueva ley. Por lo tanto, comparar lo que hacían los gobiernos anteriores con una ley que era del 1975 respecto de lo que ha hecho este gobierno, la verdad que estamos comparando situaciones que son completamente distintas. Ahora, yo comparto con el alcalde que tenemos que mejorar las condiciones de seguridad en frontera y por lo mismo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, al mismo municipio se le hizo entrega el año pasado de 2 camionetas para que puedan implementar el convenio con el OS-14 que permite el patrullaje mixto con carabineros. Ese es un convenio que está todavía para la firma y yo, hemos estado empujando para que eso pueda materializarse y además 2 drones le entregamos a la municipalidad para que pueda
realizar un mayor control propio, digamos, de lo que ocurre en frontera y poder tener una mejor articulación en eso. Yo creo que acá tenemos que sumar voluntades, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que articular todas las capacidades del Estado para poder garantizar un mejor ordenamiento del territorio y también, por supuesto, entregarle más tranquilidad a las personas que están en Colchane, pero por sobre todo en la región de Tarapacá. Sin duda que es un trabajo progresivo, que tiene que tener resultados, porque la gente lo está esperando así. Pero este es un tema que yo lo vivimos con el equipo, el Buenos Días a Todos, nos conversó la directora del consultorio de Colchane. Y esto me llama la atención, y esto es una pregunta para usted, delegado, para la opinión de ustedes también, alcalde. Me llama la atención cuando la directora nos dice, alcalde, ¿cuántos habitantes son en Colchane? ¿1.600? 1.600. Ya. Y que existió anteriormente una atención de 3.000 atenciones. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Se está atendiendo más extranjeros que un compatriota? O sea, ¿se atienden más venezolanos, colombianos que un chileno allá? ¿Eso es así? Ese es un déficit en cuanto al per cápita de la gente que hay allá. Por supuesto, eso hemos reclamado constantemente, no solamente a este gobierno, sino al anterior, de que necesitamos recursos adicionales frescos destinados directamente a nivel central. Porque hoy día, cuando hablamos de la capacidad de los municipios, lamentablemente no estamos en condiciones de seguir gastando recursos que van destinados a nuestros pobladores para la atención de migrantes. Las 2 camionetas que recibimos son proyectos del gobierno anterior y felizmente hoy día ocupamos para hacer rondas. El dron también fue un proyecto del gobierno anterior. Por tanto, sí, nosotros lo estamos ocupando, pero es para hacer rondas a nuestros pobladores. Hoy día nosotros no podemos acceder a hacer rondas en la frontera porque hay unas prohibiciones, pero lo que necesitamos que el ejército hoy día, para la implementación de esta nueva herramienta legal, vaya con su tecnología, con sus vehículos, con sus recursos. Les falta médicos, cuestión que para nosotros significa desembolsar recursos. No es posible que el ejército se traslade con 200 efectivos a Colchane y no cuente con un médico. Nosotros necesitamos médicos, necesitamos ambulancias. Postulamos a un proyecto en el gobierno anterior de la adquisición de 2 ambulancias que nunca fueron financiadas del gobierno regional y afortunadamente logramos 2 vehículos, ambulancias desde Santiago, pero hoy día quedamos con 2 solamente. Cuando bajan esas ambulancias a Iquique, nos quedamos lamentablemente desprotegiendo a nuestros pobladores. Eso es lo que nosotros reclamamos hoy día. Ahora, claramente también falta inversión en la frontera. Cuando hablamos de implementar esta herramienta, hoy día vemos un colapso en el complejo fronterizo de Colchane. Y eso es el resultado de la falta de inversión pública en ese complejo fronterizo, ya que el horario de atención no es suficiente, como también la cantidad de carriles no es suficiente y se está generando un colapso de más de 2 kilómetros de vehículos diariamente. Pero, alcalde, en buen chileno, si ustedes atienden a 3.000, me imagino que les pagan por 1.500, por así decirlo. Hay un déficit. Por supuesto, hay una deuda que el Estado... Esa enfermera, ese técnico, ¿qué le está pagando esas otras atenciones? ¿Ustedes? Nosotros hemos respondido de manera autónoma en estos años. Sí, el año 2022 tuvimos apoyo de más profesionales, de un auxiliar, de una enfermera y un médico que está apoyando a la atención de especialmente de migrantes, ya que lamentablemente con nuestros recursos no fuimos capaces de responder. Y en ese sentido sí existe una deuda del gobierno de los años anteriores donde nosotros sí asumimos de manera autónoma esta atención. Lamentablemente hoy día vemos con mucha preocupación de seguir viviendo el ingreso irregular. Cuando hablamos de cuando digo hay falta de voluntad política para iniciar expulsiones administrativas, me refiero a que la ley actualmente establece el procedimiento, aunque complejo, pero está. Por tanto, y no se aplica. No se aplica. Necesitamos que hoy día se inicien nuevamente las expulsiones, a pesar de que paralelamente se tramite otro proyecto de ley que simplifique el proceso de expulsión. Pero necesitamos ahora, como señal potente, para que dejen de ingresar por pasos no habilitados. De lo contrario, no tiene sentido alguno seguir insistiendo en que esta herramienta legal, la infraestructura crítica, va a solucionar el problema, porque siguen ingresando migrantes irregulares al país. Bueno, sabemos que el delegado nos están informando que se tiene que ir, pero le agradecemos mucho estar con nosotros y vamos a revisar las declaraciones de la directora de Salud de Colchane, precisamente por lo que usted dice, porque no dan abasto, y esto es lo que dice Yolanda Flores.
Mire, la verdad que la atención de las personas en tránsito irregular es todos los días. Es la demanda de entre 20, 30 personas. En las noches igual llegan para acá. Ha habido violencia igual, que llegan constatación de lesiones. Y la verdad que a veces eso afecta un poco que nosotros podamos llegar a las comunidades a atender a nuestros propios usuarios. Como comuna tenemos un per cápita fijo. Hemos atendido continuamente en años anteriores, mensualmente 3.000, 4.000 personas, que esto supera el número de los habitantes de Colchane, que nuestra población real y fija son 1.750 habitantes. Entonces uno se pregunta y dice, ¿quién nos paga a nosotros las otras atenciones que hemos dado por cobertura? Y no podemos dejar tampoco de dar la atención a la gente que necesita que lo atiendan. Entonces estamos a la espera de un resultado del ministerio, estamos exigiendo igual hace 5 años de que se implemente un SAPU por ser nosotros el único servicio público, porque tenemos que dar cobertura a todos, a carabineros, a los militares, a la gente en tránsito irregular. Hay una carretera internacional que si se accidenta algún camionero o algo, nosotros tenemos que incurrir en ese gasto. Es llamativo lo que dice, y yo les vuelvo a poner en la mesa. Son importante lo que acaba de decir. Temas, más allá de la migración, de que Bolivia no acepte, obviamente, la reconducción, del tráfico de droga, el contrabando. Claro que no puedo yo estar ajeno, dentro del reportaje y las crónicas que hizo el Buenos Días a Todos, no podemos estar ajenos a lo que nos dice la directora. O sea, ¿qué falta? Falta más algodón, sin duda. Falta mucha más atención. Una enfermera, si la enfermera le pagan por 10 atenciones y resulta que termina atendiendo a 50, es que, Leo, ¿quién paga? Ahí entramos en el gran tema. Son muchos temas. Al final del día, o sea, son muchos temas, sí. Tenemos un tema de seguridad nacional. O sea, la filtración en nuestra frontera, que cualquiera puede, o sea, si pasa una persona pueden pasar droga, armas, olvídese. Y estamos en una discusión de la lucha contra el narcotráfico y ahí hay un temazo. Un tema de seguridad. No quiero ni pensar si estuviéramos en una situación bélica, lo difícil que es todo eso. Pero hay un tema que a mí es el que yo pondría de inmediato sobre la mesa, que es la presión sobre los sistemas que son de atención directa, educación, salud. Lo que dice la persona Yolanda, ¿no? Yolanda Flores. Yolanda Flores, a quien escuchábamos recién, es la voz del reclamo cotidiano de los ciudadanos. Porque no se trata de quedarnos en la disputa, a veces que queda un poco en la red social, de que están privilegiando a los extranjeros antes que los chilenos. Los profesionales de salud yo creo que no distinguen de dónde viene, porque su primera misión es atender a un ser humano. Pero dicho eso, efectivamente, si el Estado propone un presupuesto para atender a 1.000 personas y resulta que están llegando 3.000, tenemos un problema grave, que estamos terminando de pagar todos nosotros una situación descontrolada de antes. Y ahí hay un tema humano sumamente peligroso. Peligroso porque si hay una emergencia, quedan en desamparo. Peligroso porque no queremos estar ahí ante brotes de alguna enfermedad o ante hechos de violencia. Ahí hay un tema de fondo de seres humanos como usted, como yo, que estamos viendo este programa esta mañana, que a lo mejor estamos tranquilitos en nuestras casas, cubiertos y que nos duele el dedo y estamos reclamando. Imagínense lo que significa estar viviendo esa realidad todos los días de la presión sobre los sistemas de salud. Ese es un gran tema, alcalde. Uno de los grandes temas. Por supuesto, por eso que necesitamos que las autoridades visiten Colchane. Pero también le hago la invitación al delegado a que visite Colchane, se pueda desplazar a estos sectores donde ingresan migrantes irregulares el día de hoy, como también a conversar y a dialogar con los vecinos. Lamentablemente las autoridades cuando visitan acostumbran a hacer montajes con personal del ejército, pero se olvida que existen vecinos que todos los días sufren y que todos los días reclaman por falta de seguridad. Ojalá la próxima visita de nuestra autoridad, sea del presidente de la República o de la ministra, sea conversada o vaya a visitar a los vecinos. Eso es lo que hoy día necesitamos. Ya estamos cansados de visitas de autoridades para fotografía, puestas en escena con tecnología que finalmente son desarmadas. Y para eso, por cierto, no estamos. Pero por lo mismo, alcalde, ya, usted que es una de las zonas que se ha visto más afectado producto de la migración es Colchane. Si hay que priorizar, porque efectivamente aquí lo estamos enumerando, lo dice el mismo Eduardo, multifactorial los problemas, ¿cierto? Si usted puede elegir dónde está la mayor crisis en la parte humanitaria hoy día, vámonos a Colchane. ¿Dónde está lo más urgente? En la falta de recursos para salud.
ya que constantemente tenemos que salvar vidas, tenemos que rescatar familias, tenemos que acudir a sectores donde el acceso es difícil, por tanto necesitamos contar con un SAPU de manera urgente, lo cual nos permitirá contar con mayor recursos y con mayor cantidad de profesionales. ¿Qué tienen hoy? ¿Perdón? ¿Qué tienen hoy? Si no Hoy día en tenemos consultorio rural. Por tanto, rural. así es. Hemos solicitado al gobierno de manera insistente Imagínate. hace 5 años y no hemos tenido una respuesta positiva. Necesitamos también, por supuesto, reparar la ruta 15CH que hoy día está en malas condiciones. Le he entregado en su última visita al ministro del Interior un informe completo del Estado cómo se encuentra esa ruta. ¿Hacia dónde va esa Ya ruta? constituye peligro para las ambulancias nuestras, ¿Hacia dónde para va nuestros esa ruta, funcionarios. alcalde? ¿Perdón? ¿Esa ruta hacia dónde se dirige? La ruta 15CH es la que une Huara a Colchane. Está en muy pésimas condiciones. Los medios de comunicación pudieron también apreciar en Sí. persona ¿Lo viste, Leo? cómo esta ruta constituye un peligro para las personas. Y hoy día claramente seguimos viendo la falta de reparación por parte del MOP. He tenido muchas conversaciones con la Seremía, con el ministro y por supuesto seguimos esperando ese proyecto, como también lo estamos esperando el contar con un SAPU en Colchane hoy día. Le hago otra pregunta, otro tema más chico. ¿Cómo puede ser que no haya un sapo? que no, es que Perdón, hay me otros quedé como temas pegada, más. pero A ¿cómo ver. puede ser con este nivel de crisis migratoria que no ¿Cuánto tengan dijo? un ¿5 sapo? años que se ha demorado 5 años. la solicitud? Así es. ¿A qué se dedican allá los colchaninos? Yo conocí a la señora Flavia, que se dedica a la ganadería, ¿no? Tiene llamas, tiene alpacas, ¿no? Principalmente a la ganadería, agricultura, al comercio en menor escala. Y hoy día también, sobre todo los jóvenes, se están dedicando al turismo. Son actividades nuevas que hoy día se han incorporado a nuestra comunidad. Lo quiero llevar a ese tema porque nosotros lo conversamos y la imagen lo está mostrando ahí. Estamos hablando de esta señora que nos encontramos. Ella vive en Central Citani, que está a pocos kilómetros de Colchane. Y nos dice, o sea, la conversación fue súper como de guata. ¿Ah? Fue así. Real, así. No, me dijo, ¿sabes qué? Resulta que a mí me da miedo porque, y lo constatamos chiquillos, yo siempre lo voy a decir así, voy a ser majadero, lo constatamos en imágenes que nosotros nos encontramos. No estamos cerca de Colchane, pero pasaron migrantes de manera irregular. Y es ahí donde nos da una respuesta esta señora. Y nos dice, resulta que donde vienen con perros, donde vienen con los coyotes bolivianos, estos delincuentes que trasladan, ¿verdad? Resulta que salen arrancando las alpacas, salen arrancando las llamas y se ahogan porque se caen a los ríos y finalmente se les muere. ¿Es una realidad que también está pasando allá, aparte de la señora Flavia? Por supuesto, existen efectos colaterales al ingreso irregular. Y una de ellas es que migrantes ingresan con perros que quedan abandonados porque los vehículos no están dispuestos a trasladarlos. Por tanto, esos perros son los que atacan a las llamas y también, por supuesto, generan temor en los pastores. Y ya hemos perdido al menos 60 animales en este año, principalmente en la localidad de Central Citani, Pisigacarpa, que son localidades cercanas donde quedan abandonados estos perros. Y nosotros como municipio hemos creado un protocolo de derivación, pero lamentablemente hemos tenido muy poco apoyo de las instituciones responsables. ¿Sabe qué? Alcalde, qué buen punto, porque este punto no lo habíamos visibilizado. O sea, dentro de los múltiples reportajes, Leo, y tú que estás mucho en la zona y vas a ver lo que sucede, claro, porque aquí yo me imagino que además es la herramienta de trabajo de muchas personas que viven en la zona. Por supuesto, y otro problema que se ha generado es la acumulación de basura en los bofedales. Y eso afecta claramente la biodiversidad y por supuesto a los animales que consumen el bofedal. Y son reclamos constantes de los vecinos que también lo hemos hecho llegar a las instituciones para pedir apoyo. De hecho, yo personalmente les pedí apoyo al ejército el año pasado para hacer un operativo de limpieza. Finalmente no hubo respuesta positiva. Lo que queremos más que digamos, de carga económica para nosotros, apoyo. Y en ese sentido creo que el ejército tiene la capacidad de personal para poder limpiar los bofedales que tienen una extensión muy grande y que, por cierto, los vecinos se lo agradecerían. Sí, pero es una solución rápida y concreta que podrían realizar. Son acciones que el ejército sí puede cumplir, como también prestar servicios de apoyo a la comunidad. Hoy día lo que vemos es que el ejército se aposta en la frontera y lo que hace es controlar principalmente a los bolivianos que ingresan a Chile a realizar comercio o bien a trabajar en la agricultura. Pero ellos hoy día solamente son reconducidos y la sanción les recae a ellos. Pero a los ciudadanos que no sean bolivianos hoy día
no se le puede reconducir, por tanto, de todas maneras sigue Oiga, ingresando al alcalde, país. usted mencionaba que particularmente los más jóvenes de Colchane se han dedicado al turismo. Y me imagino que este tipo de situaciones, con lo que se habla de las mafias, de los coyotes, también ha impactado en el turismo en la zona. Entonces, a una de las fuentes laborales más importantes para los jóvenes y se ve afectada. ¿Nos puede contar algo respecto a eso? ¿Cómo ha disminuido eventualmente el turismo en la zona? Por supuesto, nosotros a través de nuestro Departamento de Turismo contábamos con 14 tour operadores que trabajaban en nuestra comuna. Hoy día contamos solamente con 2. Y eso es un hecho lamentable porque ha afectado a la economía de muchas familias. ¿Cuánta gente solía ir a Colchane? Llevémoslo esto a cifras de personas, ¿ya? Porque ya es impactante que de 14 tour operadores queden solamente 2. Eso da una dimensión de cuánto ha bajado el negocio. Hablemos en términos de personas. ¿Cuánta gente solía visitar Colchane y cuánto está yendo hoy día? Tenemos un registro nosotros del año 2019 con 512 personas que visitaron Colchane, constituyendo un 50%, correspondiendo al 50% a europeos principalmente y el resto a latinoamericanos. Sin embargo, hoy día no superamos los 150 personas que han visitado Colchane el año 2022, lo cual nos dice claramente que ha habido una disminución y la situación migratoria ha afectado principalmente pasamos de esta 500 el 2019 a 150. Así es. Imagínate. Sumado también a otros Prácticamente factores ya no de existe. inseguridad, la falta de reparación en la ruta 15CH que también ha afectado Claro. a ese rubro del turismo y por supuesto La también delincuencia que antes prácticamente no existía. la delincuencia y los ataques que muchos migrantes realizaban que hoy día se ven en menor medida en la ruta. Ese tipo de actos afectó principalmente al rubro del turismo. Otro tema más. ¿Puedo poner otro tema más? Pero, Sí, por no favor, puedo Leo, dejar que el imagínate. alcalde se arranque si vaya sin responder. A ver, usted habla del turismo, hemos hablado de todos los temas con las autoridades, pero resulta que dentro del reportaje se hace un análisis y nosotros decimos, también hay personas inescrupulosas que toman parte de esto y le cobran a los extranjeros. A mí, ¿sabes lo que me llamó la atención, María Luisa, alcalde? Eduardo, que resulta que vimos una camioneta chilena. Y aquí le voy a preguntar a usted, porque usted también, hablemos del sentido común, usted tiene que fiscalizar, usted conoce a su gente, son poquitos en Colchane, no son muchos, ¿verdad? Resulta que a las 2 de la mañana vimos una camioneta, man, a todo ritmo. por así denuncia decirlo, robo. Y lo dijeron los mismos colchaninos, con gente haitiana, con algunos brasileros. 2 de la mañana. ¿Por qué ese chofer toma a gente irregular y los quiere llevar a Guara, o los quiere llevar a Iquique, sabiendo que la frontera cerró a las 8 y esto a las 2 de la mañana? María Luisa. Bueno, es una respuesta que queremos saber del alcalde de Colchane, pero hacemos una breve pausa muy cortita, y ya volvemos con este tremendo tema que tiene tantas aristas. Buenos días a todos, estamos hablando de la crisis migratoria, de estos reportajes de Leo Castillo de Crónicas de la Frontera que nos trae todos los lunes. Leo, y ahí tú dejaste a raíz de lo que a ti mismo te tocó presenciar en una camioneta, una pregunta para el alcalde. Sí, para que y la una vuelva a hacer. interrogante que llama la atención. O sea, la frontera cierra a las 8 de la noche, pero también vimos un vehículo chileno, una camioneta transportando haitianos, brasileros, sabiendo que la frontera estaba cerrada. ¿Cómo ese chofer chileno no le pregunta o le dice al haitiano, está pasando de forma irregular? Me imagino que también ahí se mezcla como el negocio sucio. ¿Cómo se para eso? Porque eso pasó, lo vivimos, lo palpamos estando con carabineros, pero en pleno centro de Colchane. Estamos hablando de Pisiga Central. Harto por eso. descaro, pues, sí. Evidentemente está dedicado al tráfico de migrantes. Sin duda que los Coyotes. controles hay que intensificarlo y para ello es importante contar con mayor dotación de carabineros. Por ejemplo, nosotros a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana hacemos rondas, pero no podemos exponer a nuestros funcionarios a sectores alejados porque muchos de los coyotes andan armados. Por tanto, poner en riesgo la seguridad de ellos no sería bueno. Sin embargo, con el aumento de la dotación en estos días de la entrada en vigencia de esta nueva herramienta legal, nosotros hemos firmado o estamos en la firma ya de un convenio de colaboración con Carabineros de Chile a objeto de que podamos nosotros acompañarnos por un efectivo de carabineros y apoyar las rondas en las Ustedes, los comunidades funcionarios municipales. como municipio. Y ese, por cierto, que va a contribuir a la seguridad de nuestros vecinos. Y ahí volvemos, volvemos a lo anterior, ¿no? Ya, va esa camioneta chilena con ciudadanos de distintas nacionalidades. Tú mencionabas que la frontera cierra a las 8, el edificio, ¿no? La frontera está abierta a las 24 Claro. horas. No sé si habrá militares los 24 horas del día. Pero si para
con las nuevas atribuciones. Los militares paran a esa camioneta. Lo máximo que le pueden pedir es que le muestre los bolsos. Así es. Si lo van a reconducir. Muéstrame los bolsos. Supongamos que los bolsos no tienen nada ilícito, ¿no? Que el vehículo no esté por encargo de robo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Usted no tiene los papeles al día, vamos a reconducir, pero no los van a expulsar del país. Ellos van a seguir igual. Entonces, eso es lo que... vuelvo a poner este ejemplo sobre la conversación, porque de pronto, y lo sigo leyendo en redes sociales, queda una idea errada para la ciudadanía que con la llegada de los militares iban a expulsar a no los están expulsando. No. Simplemente los militares tienen esa posibilidad. Actúan preventivamente, a lo mejor la gente surgirá más, pero no van a expulsar. No van a expulsar. ¿Y quedan dónde? A la deriva. ¿Dónde? A la deriva. En Iquique. En territorio Viajan chileno. a Santiago. Quedan a la deriva en territorio nacional. Así es. Pero además aquí a mí me preocupó otra cosa, que queda en evidencia. Al parecer estábamos frente a un delito de coyotes, ¿o no? Claro que sí. Por supuesto, hay claramente vehículos informales que se dedican al tráfico de migrantes. Por eso que es importante que los controles estén fijados en lugares estratégicos. Si un chofer, porque ya, supongamos que en este caso lo para el carabinero. Y si usted, porque está transportando a gente que no tiene los documentos al día, ¿ese chofer se expone a algo? Por supuesto es delito el que está cometiendo, pero para ello requiere obviamente un control preciso y en el momento dado, es decir, cuando esté cometiendo el delito. Claro. Porque perfectamente muchas de las personas alegan, por ejemplo, desconocimiento o dicen que son personas del lugar. Y en ese sentido creemos que ahí falta mayor presencia también, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, que viene cada 6 meses a hacer fiscalizaciones a Colchane y lo realiza durante 2 horas en la ruta 15CH. Claro. Y no hemos visto mayor fiscalización de parte de ellos, sobre todo al transporte público. Perdón. No, sin duda que falta más dotación, de todas maneras, pero Carabineros está trabajando en eso, porque también hay vehículos que, hay que decirlo, tienen solamente permiso para movilizarse de Colchane a Huara, y tienen un letrero que dice Colchane Iquique. Entonces, ¿cómo es posible? Y ojo, alcalde, se lo decimos directamente, yo se lo digo, aquí a 1 metro. Está pasando en nuestros ojos, en nuestras narices. Está pasando a ¿cuántos metros de la alcaldía? Está pasando ahí. Por supuesto. Y no me cabe la menor duda que son chilenos que están obviamente Leo, contactados bueno. con... ¿Qué tendremos la próxima semana en estas crónicas de la frontera? ¿Hacia dónde nos vamos a trasladar? A ver, dentro de las crónicas de la frontera pasa otro problema más, que aquí nos remonta a Santiago. Esa encerrona que ocurre aquí en el Trébol de Vespucio o en cualquier calle de Santiago. Ahí, ese es el primer eslabón de esta situación, de este delito, de esta encerrona. Pero resulta que hay una organización criminal realmente mayúscula, que finalmente lo que hacen es blanquear el vehículo, cambiar las patentes, movilizarse hasta Pozo Almonte, Alto Hospicio, hasta Colchane y llegar al punto exacto de la frontera. ¿Para qué? Para que ese auto desaparezca. ¿Dónde? En Bolivia. Vamos a contar la ruta del auto robado, un trabajo que realmente también tiene una factura, en donde también vamos a delatar varias cosas que están pasando. Bueno, y varios ilícitos te encontraste Muchos ilícitos. ahí en Sí. vivo y en directo que nos mostraste, alcalde. Muchas gracias por habernos alcalde. Muchas acompañado, gracias por a haber ustedes. venido especialmente al Buenos Días a Todos. Que esté muy Muchas bien gracias. y mucha suerte en todo lo que se viene. Por supuesto, gracias, Leo. Nos vemos. Próxima Sí. semana, Crónicas de la Frontera aquí en el Buenos Días a Todos.